Queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa Confirma mi Fe. Continuamos con estas catequesis sobre el tema de las imágenes. Es un tema muy en boga actualmente. Y como hemos dicho en anteriores ocasiones, a la iglesia se nos critica por la cuestión de las imágenes. Y sabemos que es un error, porque todo mundo vive de las imágenes. La televisión son imágenes. Ahora con los celulares, ¿verdad? Que videos, que fotografías o picture, como le llaman también, ¿no? Todo es imágenes. ¿Y por qué va a ser idolatría tomar una imagen, cargar una imagen, tener en mi cuarto una imagen o poner en mi celular de foto de perfil? No es pecado, no es error, no se comete ningún error contra la moral ni contra nadie, ¿no? Y la tesis que siempre se nos echa en cara es que Dios prohíbe las imágenes. Y lo que hemos dicho, pues, Dios no es que prohíba las imágenes. Él mismo mandó crear unas imágenes sobre el arca de la alianza, ¿no? Ángeles alados. También cuando el pueblo pecó contra Dios, Dios le hizo que surgieran serpientes en el desierto y mordían a los hebreos. Y los hebreos piden a Moisés que interceda ante Dios por ellos. Y Dios, sin pensarlo dos veces, como decimos humanamente hablando, ¿no?, le pide a Moisés que haga una imagen. ¿Y de qué era la imagen que Dios le pide a Moisés? No era de una persona, era de un animal. Y era de una serpiente, de las mismas que estaban causando muerte. Entonces, ¿cómo es que Dios le pide a Moisés que haga una imagen? Y si antes se ha dicho que Dios prohíbe imágenes, en el fondo no es que Dios prohíba imágenes, lo que prohíbe son ídolos. Eso es lo que prohíbe Dios. Además, el hombre que es una imagen de Dios. Dios no puede contradecirse. Entonces no juzguen y no serán juzgados, dice el texto. Pero entonces, seamos realistas. Si Dios prohíbe a Moisés y a su pueblo hacer imágenes, ¿cómo es que después ordena el mismo a Moisés y al mismo pueblo de Israel hacer imágenes? Y no solamente le dice que las hagan, sino que cada vez que sean picados por una serpiente, vean a la imagen, es decir, recurran. Es lo que la iglesia hacemos, recurrimos a Dios. Y cuando una persona recurre a una imagen que hay en la iglesia, no es que la imagen en sí tenga poder, eso sería fetichismo. Lo que la iglesia hace y nos aconseja es que confiemos en la persona a quien representa esa imagen. Que por supuesto que el espíritu no está en la imagen, está con Dios, ¿no? Y los santos pues hacen ese papel de intercesores. Y como necesitamos imágenes, eso también psicológicamente nos ayuda. Por eso la persona, los devotos, recurren a las imágenes. Y en este caso, pues Dios le pide a la gente que recurra a la imagen. Y la gente no moría. Podemos decir entonces que la imagen de la serpiente hacía el milagro. Eso sería una tontería pensarlo, ¿no? Dios no permitía que la persona que se muriera. Y Dios pide esa condición. Quiere decir que un protestante que fuera picado por una serpiente, por orgulloso, no iba a ver la imagen y se iba a morir. Y con eso no estaba glorificando a Dios, estaba desobedeciendo a Dios. Y entonces, pues, no podemos decir que Dios se equivoca o se contradice, porque dejaría inmediatamente de ser Dios. Pero si Dios manda a hacer imágenes, y lo podemos demostrar en la Biblia, significa entonces que los evangélicos están protestando contra la verdad de la palabra de Dios. No es que vayan en contra de la doctrina o del actuar de la iglesia, van en contra del Dios mismo y ni cuenta se han dado. Lo que pasa es que ellos no distinguen entre tener una imagen y creer que esa imagen hace el milagro. Dios es el Todopoderoso. Otra cosa es que utilice imágenes. Igual recordemos cuando el profeta Elías pasó por el río, ¿no?, y tiró su manto en el agua y el agua se separó. Sería una estupidez creer que el manto es el poderoso. Es Dios el poderoso. También Moisés, cuando tira su cayado en el mar
y divide el mar en dos y lo pasan los hebreos en medio a pie enjuto, dice el texto. Es una estupidez pensar que el cayado, la vara aquella de Moisés, era la poderosa. Es Dios el poderoso, es Dios el que hace los milagros. No fue la vara de Moisés, no fue el manto de Elías el que hizo el milagro. Tampoco fue la serpiente de bronce la que curó a los hebreos de morir envenenados por aquello que fueron picados por las serpientes, ¿no? Aquellas toxinas, se dice médicamente hablando, ¿no? Fue Dios, y Dios siempre hace los milagros. Y la iglesia tenemos bien claro, ninguna imagen hace milagros. Quizá haya un católico mal formado doctrinalmente que lo crea, que déjenme decirles que sí los hay. Católicos con una mala formación doctrinal, los hay. Pero gracias a Dios, poco a poco, esa gente, o más bien esa ignorancia, va desapareciendo. La gente continúa, ¿verdad? Pero la ignorancia va desapareciendo. Y esa es la idea de estas catequesis. Ojalá que la gente las pueda ver, ¿no? Y las pueda compartir, pues, para que de esa manera vayamos saliendo de esa ignorancia en la que hemos caído. Entonces Dios no se contradice. Si Dios ordena a Moisés que haga imágenes, y el Señor le dijo a Moisés, dice el texto, hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Para nosotros aquello es símbolo de Cristo crucificado. De hecho, Cristo recuerda eso a Nicodemo, ¿no? Así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así será elevado el Hijo del Hombre. Y aquellos al ver a la serpiente se curaban, se sanaban. Ahora el que vea al que está en la cruz, ahora ya no es una serpiente, es Cristo, y crea en él, será salvado. Por supuesto que no la imagen de Cristo en la cruz, Cristo mismo, porque esa imagen, un Cristo lo puedes quebrar. De hecho, en algunos años anteriores surgió un grupo sectario que vino a quebrar imágenes y decían que estaban purificando la religión. Eso en ningún sentido es correcto, ¿no? Entonces quebraban la imagen de la Virgen, pero a la Virgen no le pasaba nada. Quebraban la imagen de San José. A San José no le pasa nada porque está en el cielo. Aquello es una imagen hecha de yeso, de madera, de mármol, de lo que sea, ¿no? Pero al santo no le pasa nada. Y no es la imagen, repito, la que hace el milagro, es Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien claro nosotros, ¿no? Entonces, si el Señor le dice a Moisés, hace una serpiente como esas y ponla en el asta en una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Número 21, versículo 8. Y a través de esa imagen de una culebra, Dios comunica su poder sanador. ¿Ven? Dios comunica su poder. Igual la medicina. ¿Por qué la medicina tiene ese poder de curarte? ¿O acaso los protestantes no van a la farmacia, no van a la botica, no van al médico cuando se enferman? No me digan que la aspirina tiene el poder. No me digan que una acetaminofén es tan poderosa que te quitó el dolor de cabeza. Es Dios actuando a través de ese medicamento que está aquí mismo en la tierra. No creo que seamos tan ilusos en pensar que una vitamina, que una medicina, una pastilla sea más poderosa que Dios. Eso sería ser ilusos, ¿no? Dios es el que hace el milagro. Él es el poderoso. Y a través de una imagen, el caso de la serpiente del desierto, Dios manifestaba ese poder sanador. Y la gente no se moría. Y está comprobadísimo que eran serpientes venenosas. A la hora de morder, de ellas pues dan, nosotros decimos veneno, ¿no? Pues se llaman toxinas. Y eso se irriga por la sangre, ¿no? Y va al cerebro, y pues viene el paro cardíaco y tantas cosas explica la medicina, ¿no? ¿Y cómo es que eso no pasaba simplemente con ver la serpiente de bronce? Por supuesto que no era la serpiente la que hacía todo eso, ¿no? Dios mismo es el que actúa. Entonces, pues, ese poder sanador, pues todo el que veía a la imagen de la serpiente o de la culebra quedaba curado. Ahora resulta que la serpiente era la poderosa. Pues no. O sería no entender
el sentido de las palabras que nos presenta el autor de aquel libro sagrado. Entonces, que quede claro, ninguna imagen hace milagros. Segundo, en la iglesia no adoramos a las imágenes. Tiene dos objetivos. Primero, ser ornamental, es decir, adornar, embellecer. Una casa sin jardín, una casa sin imágenes, parece una casa vacía, ¿no? Eso le da vida a una casa, a un hogar. Una imagen en que sea una estampa, ¿no? O un par de flores en el patio, ¿verdad? Eso le da vida a un hogar. Y una iglesia sin imágenes sería eso. Entonces, en primer lugar, algo ornamental. Segundo, la imagen pretende descubrir o que nosotros sintamos ese deseo de ser como aquella persona que representa aquella imagen. Ya pusimos el ejemplo un poco bruto quizás, ¿no? Pero nos ayuda, ¿no? La pornografía, por ejemplo. ¿Qué despierta la pornografía en un joven? Y no solo en un joven, en un adulto, sea hombre o mujer. ¿Qué despierta? Un deseo venéreo. Y termina masturbándose, buscando una prostituta. Ahora en la iglesia, ¿qué despierta una imagen en nosotros? Pues un deseo también. Solo que en este caso, un deseo sano, un deseo santo, de querer ser como esa persona. Ese es todo el objetivo de las imágenes que tenemos en la iglesia, ¿no? Y entonces lo que ya dijimos, procurar mantener ese verdadero sentido, veneración, respeto. Si no, ¿por qué entonces la gente se toma fotografías y pone la imagen que cuando se casaron, que cuando se graduaron? ¿Por qué se pone esa imagen en su casa? ¿Por qué está? ¿Qué sentiría usted si llegó a su casa y bajo la imagen de usted que está en la pared o de su mamá o de su abuelita y la tiro al suelo, la pisoteo? ¿Qué sentiría usted? ¿Le gustaría? O va a decir, no, es una estampa, no pasa nada. Yo sé que se alteraría, ¿no? Pues lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? Cuando se estropea, cuando se atropella más bien una imagen de un santo, ¿no? Nos duele, ¿no? Aunque es una imagen de yeso, de cualquier material, pero sabemos lo que representa, es un símbolo. Es como que yo vaya y baje la bandera del Salvador de su asta y la queme, o que yo vaya a otro país y que yo vaya y tome la bandera de ellos o una estatua de un prócer de ese lugar y lo destruya. Sería un atropello contra aquella nación, ¿no? Es lo mismo lo que pasa en el caso de las imágenes. Entonces, hermanos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a entender, porque eso no es invento de la iglesia. Eso está precisamente ahí en la Biblia, ¿no? No es prohibido hacer imágenes. Lo que la Biblia prohíbe es adorarlas. Solo a Dios se le adora. Solo a Él. A nadie más podemos adorar. Solo Él merece nuestra adoración, nuestro respeto, ¿no? De hecho, hasta el primer mandamiento que nos da el Deuteronomio, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser. Y luego dice, pues además de amar a Dios, hay que amar a nuestro prójimo. Y entonces, pues, a las imágenes no es que las amemos, no es que las adoremos. Eso solamente se debe a Dios, no a una imagen. Y repito la idea, el objetivo de tener imágenes en la iglesia es algo ornamental, que adorne, ¿no? Se ve bonita la iglesia en nuestro caso. Además, las capillas protestantes, pues, allí tienen pinturas, ¿no? Yo entro más de alguna vez a una capilla, ¿no? Y siempre hay pinturas en la parte frontal, donde está el pastor, ¿no? Un lienzo pintado, un texto bíblico pintado. Entonces, ¿por qué no quitan ese texto bíblico? Esa es una imagen también. ¿Y por qué la tienen ellos esos textos? Me dirían lo mismo, de adorno. Entonces, estamos en una situación semejante, ¿no? Por eso pidamos al Señor que nos ayude a entender, pues, en qué consiste el verdadero sentido de la imagen. No es prohibido tener imágenes. Así que, hermanos evangélicos, sean coherentes. Si es prohibido tener imágenes, porque tienen fotografía ustedes en sus casas, ¿no? La de ustedes, la de un familiar o de un recuerdo pasado. ¿Por qué la tiene? Así que sepamos entender esta situación, pues, que Dios nos ayude, que nos bendiga, para que entendamos que lo que importa es adorar al verdadero Dios.
Y que quede claro, tener imágenes no es prohibido. Que les bendiga el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.